Señor director, tenemos en la línea al prestigioso abogado y docente dedicado a temas de derecho penal y disciplinario y directivo también del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Estoy hablando del doctor Rodrigo Parada. ¿Le suena? Claro, sí, Bueno, conozco, pues, sé que es un exitoso abogado, gran catedrático, personalmente no lo conozco, pero sí leo sus columnas. Claro, y además, además columnista. Entonces lo tenemos en la línea, señor director, porque ayer se conoció una noticia, pues, en el ámbito local, si se quiere decir regional y político, pues, tuvo eco a través también de otros medios de comunicación, porque se conoció un fallo de primera instancia a un reconocido activista social, veedor, conocedor de temas de movilidad, que es el señor Fernando Martínez. Y si mucha gente no trata de ubicarlo, recuerden que en una oportunidad Rodolfo tuvo un inconveniente con él y lo calificó de lavaperros. Y eso Sí. fue como Rodolfo fue candidato a la presidencia, eso sonó a nivel nacional. Se conoció a nivel nacional y a raíz de esa acción, este señor que ha sido veedor de temas de movilidad colocó una acción disciplinaria ante la Procuraduría. Ajá. Y le fallaron en ese entonces a favor de él, Fernando Martínez, sí. Y que tuvo implicaciones también nacional. Entonces este señor Fernando Martínez ayer en primera instancia se falló por el delito de abuso sexual, ¿cierto? Ajá. En persona en condición de incapacidad. Y aquí el doctor Rodrigo Parada Rueda, pues es el abogado defensor de la víctima que nos va a narrar más de estos hechos. Doctor Rodrigo, muy buenos días. Freddy, buenos días, un saludo muy especial para ti, para Alfonso, Jorge, Laurencio, en fin, Julio. Hoy rompimos el hechizo, no había tenido nunca la posibilidad de conocerlos y de estar con ustedes. Un placer y bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, nos agrada, doctor Rodrigo, tenerlo acá en esta tribuna periodística y además de las calidades suyas. Bueno, ¿qué fue lo que, de qué realmente, por qué se condenó al señor Fernando Martínez? Mire, yo quisiera hoy hacer un comentario respecto de lo siguiente. A veces de pronto en nuestra ciudad, y lo digo en un sentido simplemente reflexivo, gozamos un poco con digo gozar, es una forma de decirlo simplemente, con las dificultades ajenas, hasta que nos tocan a nosotros y ahí ya no gozamos tanto. Yo voy a contarles algo muy genérico, creo que de todas formas Fernando, y creo no, la ley así lo dispone, es un hombre que su presunción de inocencia, hasta tanto no exista una decisión ejecutoriada, se mantiene. Pero hace muchos años, en el año 2007, después de una fiesta, una clienta hoy en día muy especial que se llama, vamos a llamarlo para estos efectos, María, compartió con él y con su novio y varios amigos, y en una situación confusa para ella fue agredida desde su visión, desde su perspectiva y por supuesto según desde la visión de la juez del día que falló el día de ayer, además de la Procuraduría que también lo planteó en su momento sus alegatos y por supuesto de nosotros, fue agredida por este señor. Quiero decirles, el día de ayer se profirió lo que la gente conoce como un veredicto. Ese veredicto fue condenatorio. En el mes de octubre será la lectura del fallo, un fallo que por supuesto él tendrá las posibilidades de apelar ante el Tribunal de Bucaramanga y el tribunal será el que también disponga si efectivamente mantiene o no la condena. Pero lo más importante de todo esto es que a las víctimas se les escucha en Colombia. 17 años y 10 días tardó el proceso en fallarse, pero afortunadamente después de muchísimo esfuerzo, eso sí quiero decirlo, tanto de la Fiscalía como de las víctimas, pues logramos una decisión. Como yo lo decía con María en su momento, al final el sentido de la decisión termina siendo lo menos importante después de tantos años. Ella lo que quería era cerrar un capítulo de su vida y cerrarlo de una manera que por lo menos le diera alguna tranquilidad de que alguien la escuchó y más allá de que le dieran o no la razón, efectivamente se resolvió la situación. Ese es un poco el panorama del tema. Yo quiero contarles a este señor, lo he visto en muy pocas oportunidades. El proceso fue difícil porque inclusive empecé a recibir de parte de él una serie de amenazas, o que yo entendí como amenazas, incluso gracias o en razón a esa situación la juez ordenó unas medidas de protección a mi favor.
Y no tengo nada en contra de él, quiero decirlo desde ya, no tengo nada en contra de su ejercicio ciudadano, como lo quieran denominar, en fin. Simplemente lo que hicimos fue nuestro trabajo. Eso es un poco el contexto. Bienvenidas todas las preguntas que tengan. Muy bien, a ver, don Freddy. Doctor Rodrigo, este tema, pues los que estamos en el tema político, pues conocemos un poco más a Fernando Martínez y sus posiciones en la ciudad. Este fallo de primera instancia, tengo entendido que para el mes de octubre, digámoslo así, se determina cuál es la pena preventiva y para que nos explique un poco más en detalle eso. Sí, Freddy, les quiero contar, el 17 de octubre, si la memoria no me falla, será la lectura de la sentencia. En ese día la juez va a disponer cuál va a ser la pena que se va a imponer en contra de Fernando. El delito por el que se le condenó en primera instancia es el de acceso carnal abusivo en persona aprovechando una situación de incapacidad de resistir, agravado por la confianza. Claro, si ustedes miran el Código Penal hoy en día, las penas son absolutamente altas. Sin embargo, estos hechos ocurrieron en el año 2007 y aquí hay que tener en cuenta que, pues, por supuesto, ha habido unas modificaciones en términos de pena. La jueza ayer escuchó las posiciones de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Defensa y claramente de nosotros en torno a la pretensión de la pena, pero será la señora juez la que la vaya a determinar. Sin embargo, también hay que decirlo, la pena es una pena de prisión. Será la señora juez la que disponga si existe o no la posibilidad de suspender la ejecución de la pena o de otorgar una prisión domiciliaria. Nosotros creemos que no, creemos que la pena debe cumplirse de manera efectiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, también quiero decirlo, el día de ayer el señor defensor solicitó que el señor Fernando se mantuviese en libertad hasta tanto la sentencia no cobrara ejecutoria, cuestión con la que yo estoy de acuerdo, no porque sea Fernando Martínez, porque cualquier ciudadano tiene derecho a que si en el curso del proceso nunca fue sometido a una medida de aseguramiento, tiene que mantenerse en libertad hasta que la sentencia quede ejecutoriada. En ese sentido, hasta tanto que la sentencia no cobre ejecutoria, es probable que el señor Fernando se mantenga en libertad. Doctor Rodrigo, este es un espacio pues periodístico, una mesa muy diversa, pero también de opinión política. Acabamos de terminar antes de su entrevista el tinto político, que lo hacemos durante todos los días, pues a través de las redes sociales también se conoció la cercanía que tenía el señor Fernando Martínez con el ex candidato a la alcaldía y hoy concejal Carlos Parra, ¿cierto? Me imagino que él lo asesoraba en temas relacionados con movilidad, pues porque Fernando realmente conoce de esos temas como veedor social. ¿Usted tiene algo al respecto que nos diga frente a ese tema? Aunque usted obviamente es un tema netamente jurídico, ¿no? Bueno, no, yo vi que Carlos durante un tiempo estuvo trabajando con el señor Fernando, por supuesto lo tenía presente, no puedo negarlo. Carlos es un político, vamos a decirlo, muy activo. Recientemente creo que demasiado activo, siento que está en una campaña anticipada, previendo o él pensando que eventualmente pudieran anular la elección del señor alcalde. Entonces está en campaña muy activo y claramente el hecho de que lleve tanto tiempo en campaña lo hace a uno estar muy pendiente de lo que él dice y hace, ¿no? Eso es innegable. Vi que efectivamente Fernando trabajó con él y a mí durante la campaña de Carlos algo sí me llamó la atención un poco, es a veces uno se acompaña de gente que debería ser más precavido, ¿no? Porque no solamente fue asesorado por Fernando, recuerdo también que fue asesorado por un señor Oscar Leonardo, que además era esposo de una candidata al consejo, y recuerdo yo a Oscar Leonardo, le voy a contar por qué. ¿Se refiere, doctor Rodrigo Parada, al señor Oscar Leonardo Sepúlveda? Sí, efectivamente. Que tiene unos líos ahí, yo sí he conocido que tiene unos líos, ¿se refiere a él? Sí, les voy a contar, yo conozco el tema porque hace muchos años, quiero contarle a la gente, hace muchos años, en el año 2006, teníamos un buen amigo que falleció a manos de este sujeto. Este sujeto en el 2006 en Florida Blanca le propinó 6 puñaladas, porque esto no se puede llamar de otra manera, 6 puñaladas, y acabó con la vida de un buen amigo nuestro de infancia. Y a mí me causó mucha curiosidad claramente ver a Carlos acompañado de un hombre que recientemente había salido de la cárcel condenado por homicidio agravado, y además acompañado por Fernando, quien yo conocía que estaba procesado en este tema. Eso
como por contar una anécdota de esa situación bien particular, la verdad. Sí, es que Oscar Leonardo creo que es médico. Él estuvo aquí y lo entrevistamos. ¿Usted no estaba ese día? Lo entrevistamos acá, claro. Sí. E inclusive trajo una de las ex esposas que lo tenía denunciado a él. ¿Recuerda, Jorge? Por alimentos, sí, o por agresión o algo por el estilo. Médico. No, claro. pero me parece que no es él. No, ¿Él es médico o no? creo que no es él. Y que fue candidato al Consejo de Bucaramanga. Pero no creo que sea este. No, la candidata fue su esposa, creo que se llamaba sí. Saiza. ¿Sí? No, el joven la persona que tuvimos acá es el médico Lloreda, que no está metido en ningún tipo de esos casos, sí, señor director. Bueno. Sí, hay que hacer la salvedad. Muy bien, estamos hablando con el doctor Parada. A ver, doctor Julio Enrique Avellaneda. Alfonso, un gusto saludar al doctor Parada, al igual que usted soy lector de sus muy juiciosas columnas. Simplemente aludir a un tema colateral del caso al que él se ha venido refiriendo. Digo colateral porque no voy a entrar en la minucia ni en los detalles del proceso ni de los circunstantes. Doctor Rodrigo, ¿cómo nos llama la atención que se inviertan 17 años para finalmente conocer un pronunciamiento en primera instancia, ¿no? La crisis de la justicia en Colombia que debe necesariamente al momento de revisarse pasar por este tema. Yo creo que ya debemos dejar atrás ese lema que por mucho tiempo hemos tenido de que la justicia cojea pero llega. Yo creo que esa fase ya la debemos superar. Este proceso, independientemente de las circunstancias particulares, tiene socialmente también esa gran reflexión, ¿no? Debemos pensar en que la justicia tiene que tener definitivamente soluciones en ese tema. En mi caso personal nos hemos visto muchas veces abordados a procesos en el Consejo de Estado en términos de 9, 10 años para que se resuelvan. Por manera que me parece que es importante ver esa arista de este caso que usted está llevando. Pues doctor Julio, sí, efectivamente, y bueno, no, desde ya un placer saludarle, yo también lo tengo muy presente a usted y es un honor estar con ustedes hoy. Mire, yo creo que el tema de la administración de justicia es un llamado a la reflexión constante. Ayer hablaba, en el entretanto empezaba una diligencia con una juez en Valledupar, afortunadamente hoy la virtualidad nos permite eso, y yo le decía que yo creo que el país no necesita más reformas legales, yo creo que el país necesita una reingeniería social. Eso es lo que yo creo que necesitamos. Mire, el sistema que nosotros tenemos es un sistema que podría funcionar perfectamente, pero es un sistema que no funciona correctamente por nosotros. Esto es como tener un Rolls Royce para el que solamente ha manejado una zorra de llevar el mercado en la plaza. Por supuesto que seguramente puede ser una persona absolutamente avesada en el manejo de la zorra para llevar el mercado. Sin embargo, cuando uno no tiene las capacidades, las habilidades y el conocimiento y por lo menos no tiene la intención de aprender a hacer las cosas bien, pues es un problema. Ustedes, y los voy a invitar en algún momento que tengan libre, vayan a YouTube y vean la audiencia del caso de Ramón Yesurún, solamente por ponerles un ejemplo. La audiencia de Ramón Yesurún, cuando lo procesan a él por el incidente que se presentó en el estado de Miami, es una audiencia que dura 20 minutos, donde se resuelve una legalización de captura, una formulación de imputación y una solicitud de una imposición de la medida de aseguramiento frente a él y a su hijo. Los nombres no son así en los Estados Unidos, pero es una forma de explicarle a la gente que 3 audiencias en ese sistema se surtieron en 20 minutos sin ningún problema. En Colombia 3 audiencias de este tipo demoran semanas. A veces los abogados creemos que porque hablamos más impactamos de una mejor manera, o porque somos más formalistas de pronto transmitimos mejor. Y la ciudadanía a veces no ha entendido que el proceso penal no debe ser el último escenario al que se debe llevar. Más allá de lo que sea, yo creo que nosotros tenemos un problema de reingeniería social. Voy a tomarme 30 segundos y me excusan que a veces hable tanto, pero ya me estoy tomando mi tinto de la mañana que no me invitaron ustedes, entonces cuando claro, el acelere. Aquí tenemos el mejor tinto de Colombia que se llama Tinto María. Pero auténticamente santanderiano. Puede ser también virtual. El tinto que es gratis, que ese es el mejor, don Alfonso. Cuando me invite voy feliz, quiero decirles desde ya. Y quiero decirles que, mire, uno aquí puede tener el alcalde, el gobernador, el presidente que sea, pero cuando la gente no entienda cosas tan elementales como que cuando el semáforo está en rojo y no está en verde, y que cuando eventualmente yo estoy en una fila, todos tienen el mismo afán que yo tengo, cosas tan elementales como esa, pues nada va a funcionar. Nosotros necesitamos como sociedad mejorar. Eso es una situación que es elemental. Miren, el sistema penal, ustedes quieren escuchar una opinión impopular, pero
que no me lo inventé yo, los realmente expertos en la materia lo pueden decir, la solución para que el sistema penal mejore en Colombia es muy sencilla. Disminuyamos las penas y hagamos como que aquí volvemos a empezar. Hoy en día los establecimientos carcelarios están atestados de personas, pero atestados, y el sistema no funciona, no porque haya mucha gente privada de la libertad, sino porque al final las cárceles y los centros de detención se han vuelto universidades para los delincuentes. Yo particularmente les quiero contar, he hablado con el alcalde y le he explicado en alguna oportunidad: alcalde, mire, los centros de detención transitoria no sirven si no se involucra a todos los actores del proceso penal. Uno no necesita un centro para tener la gente allá guardada, porque no sirve de nada. Pero bueno, eso será una discusión mayor en otro escenario, que les quiero decir, creo que el tema es reingeniería social. Sí, doctor Rodrigo, en este caso del señor Fernando Martínez, lo que se produjo ayer es una sentencia. Obviamente, ¿a cuántos años se puede condenar, si usted tiene alguna cifra, por este caso? Sí, bueno, ayer hubo, vamos a llamarlo un veredicto, realmente la norma lo llama sentido del fallo. La pena, esperamos nosotros sea, o esperamos pues en términos legales, superior a los 7 años de prisión, pero como les digo, es un tema que la juez dispondrá directamente. Ahora, además, porque tendrá que tener en cuenta el comportamiento de él en el proceso, que sí quiero decirlo, la defensa, y un poco también hilándolo con lo que decía el doctor Julio, este proceso se dilató además porque la defensa dilató todo lo que quiso el proceso. Ahora, doctor, entendemos que el delito de violación, eso no tiene ningunos beneficios, como por ejemplo reducir años de cárcel o escribir un libro para poder salir, o inclusive medida de detención domiciliaria. ¿Esos beneficios también se van a quitar de este proceso? No, y quiero corregirlos en esto, que la gente a veces lo advierte así. Sí. Como no se trata de un delito sexual en contra de un menor de edad, María tenía en esa época un poco más de 20 años, entonces en este escenario el señor Fernando tendría los mismos derechos a los que tiene cualquier ciudadano. Puede redimir pena por trabajo o estudio, y puede optar por los mismos beneficios que cualquier persona. En este caso en particular no hay una restricción, porque se trataba de una víctima mayor de edad. Sí, bueno, son 7 años que necesariamente tienen que ser en la cárcel, ¿o le pueden otorgar la libertad? Desde nuestra perspectiva, sí, don Alfonso. ¿Sí? Desde nuestra perspectiva creemos que la pena debe cumplirse intramural. Sin embargo, es una decisión estrictamente judicial. Pero desde nuestra perspectiva sí, porque si bien ha habido un tránsito legal con los años, las penas han aumentado y la pena para esa época no era tan alta como hoy en día. También es cierto que la concesión de los beneficios y los subrogados era mucho más estricta antes que hoy en día, ¿no? Hoy en día las penas han aumentado y por lo tanto la posibilidad de acceder a los beneficios es mayor. Antes las penas eran más bajas, pero las posibilidades de acceder a los beneficios eran menores. Entonces, desde nuestra perspectiva, sí, necesariamente tendrá que ser intramural la totalidad de la pena. A ver, Jorge Caicedo. Bueno, buenos días para el abogado Rodrigo Parada. Abogado, este caso en particular, el que usted ha dicho que han pasado 17 años de un proceso que de alguna manera hacía ver que las esperanzas de la víctima podrían esfumarse debido a esa prolongación en el tiempo, ha gozado en los últimos meses de exposición mediática, no solo pues por parte de la víctima que ha decidido ponerle la cara al proceso, sino también de allegados tanto a la víctima y a los medios de comunicación que desde hace algunos meses lo colocaron sobre la mesa de la atención pública, ¿sí? Lo volvieron noticia frente a otros casos muy similares que también podrían merecer esa exposición mediática. La pregunta va a que si esa exposición mediática, que incluso la hizo alguien que fue amigo o una persona que fue cercana al hoy sindicado, pudo haber inferido esa exposición mediática en el fallo que se dio a conocer ayer. Hola, Jorge. No, realmente les quiero contar. La razón por la que el caso recientemente ha tenido alguna visibilidad viene de una columna periodística que hace una periodista que yo personalmente admiro mucho, que es Diana Saray Giraldo. Cuando ella empezó a escribir su columna,
ella me contactó y me preguntó mi versión. Eso sí quiero decirlo, me pareció que en una actitud de responsabilidad, pues efectivamente ella estaba haciendo lo correcto. Yo le di la versión en lo que a mí respecta, porque además quiero contarles, todo lo que yo hablo del caso, en ese caso en puntual o en concreto, yo lo dialogo previamente con mi clienta. Sin embargo, sí quiero decirles, la única razón ha sido esa. Yo no conozco de personas allegadas a él, o menos tampoco allegadas a nosotros, que haya querido tener un despliegue. Entre otras cosas les voy a contar por qué. Porque nunca termina siendo cómodo este tipo de casos. O sea, para una persona que es víctima de un delito de este tipo, jamás es cómodo empezar a tener, vamos a decirlo entre comillas, un reconocimiento, no reconocimiento en el sentido positivo, al contrario, negativo, por esta situación. Esa es una cuestión muy particular. El caso al final tuvo una visibilidad por esto, pero que yo tenga conocimiento de que haya tenido alguna exposición por algo ajeno a esta situación, no puedo decirlo, además porque creo que no existe esa situación o esa posibilidad. Señor director, y como para ir cerrando, el fichaje que usted me hace a mí es un fichaje político. Yo vengo a hacer opiniones políticas y temas políticos. Aquí habría que preguntarle también al ex candidato a la alcaldía y hoy concejal Carlos Parra si conocía de todos estos temas de Oscar Leonardo Sepúlveda, que nos acabó de hablar el doctor Rodrigo, que fue condenado por homicidio, que si conocía de estos temas del veedor social Fernando Martínez, que está inmerso en estos problemas, que hoy ya tiene una condena en primera instancia, para que hicieran parte del equipo de trabajo de su campaña. Al concejal Carlos Parra, preguntarle y si más adelante nos pudiera dar una entrevista, y lo mismo al señor Fernando Martínez, cuando quiera hablar de este tema, pues sí, claro, también saber qué pasó con eso. Pero a Carlos Parra preguntarle si conocía de esos, por qué esas personas hacían parte de su campaña. Pues sí, doctor Rodrigo, ha sido usted muy gentil con nosotros. El señor Fernando Martínez ha enviado un video hablando del tema, lo vamos a pasar enseguida a esta entrevista, y vamos a invitar a Fernando Martínez aquí a la mesa si quiere, porque él dice que está dispuesto para, como usted dice, Freddy, preguntarle todo. Y además porque entiendo que Fernando Martínez dice que él tuvo una especie de romance con Diana Saray, ¿sí? Y hablan de un beso o algo por el estilo. Ella fue directora de Vanguardia Liberal y entiendo que cuando era directora fue que hizo esa denuncia, ¿no? Está en la mesa nacional de un medio súper prestigioso. Y también tenemos que llamarla e invitarla a ella si quiere participar, aparte en otra entrevista sobre este caso. Doctor Rodrigo, ha sido usted muy gentil, muy amable con Radio Melodía. Don Alfonso, muchas gracias a usted, a Fred y a Jorge, a todos. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, la próxima sí estaré allá disfrutando ese café tan rico que me quieren invitar. Un abrazo enorme para todos. El Tinto María. Bueno, vamos a terminar, gracias, con este video de Fernando Martínez y luego vamos a los comerciales. Aquí está Fernando Martínez, conocido como Palermo. Fernando, ¿qué va a hacer ahora que fue declarado culpable del delito atroz de abuso sexual en persona en condición de incapacidad de resistir? Pues nada, acatar a la justicia, obedecerla. Yo exijo justicia, yo imploro justicia a diario en mi actuar. Entonces, ¿cómo voy a actuar de una forma diferente? Si la majestad de la justicia y la sabiduría de la señora juez quiso o decidió condenarme, pues me someto a ella y me someto a la justicia. Ese es mi ser. Ahora bien, ustedes me conocen, ustedes saben cómo me comporto, ustedes me han tratado, conocen mi estructura moral y ética, conocen mis causas. Entonces pidan el expediente, léanlo, publíquenlo. Los periodistas deberían publicarlo. Los periodistas deberían hacerlo público y someterme al paredón de la opinión pública. Muestren las pruebas. Que no quede ninguna duda de que yo soy culpable. Están ahí en el expediente. Fueron 17 años de investigación. Un archivo, una preclusión, una acusación y una sentencia. Busquen la verdad con sus propios ojos. De verdad, ¿por qué no me invitan a una mesa de diálogo en sus emisoras y me exponen ante la opinión pública? ¿Por qué no publican esas pruebas contundentes que dieron mérito a la sentencia? Háganlo.
de verdad, por honor a la justicia, esa que yo reclamo y a la que me someto. Háganlo. Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía, la que manda en sintonía.